Estamos con Oscar. Vamos a hablar del país a 149 días, me decía Oscar, 149 días de, de gobierno de Luis Arce. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. Mañana es 8 de abril, subió un 8 de noviembre. Quizás en días falta uno o dos porque febrero tiene menos, pero podríamos decir a grosso modo que son 5 meses. Y lamentablemente lo que vemos es que hay, yo creo, un vacío de gestión, ¿no? En los tres grandes temas, Carlos, si me permitís, en el económico se dedicaron a derogar todo lo que había quedado del programa de reactivación. Se ha vuelto a prácticas como otra vez limitar las exportaciones, volver con controles y bandas de precios, crear nuevos impuestos que incentivan la inversión. En lo político hemos vuelto a la judicialización de la política, la violación sistemática de los derechos humanos para gobernar, atemorizando a quien piensa distinto, amedrentando. Y en lo social, bueno, estamos viendo que somos uno de los pocos países que prácticamente no está tomando medidas preventivas, y yo creo que eso es una olla en ebullición que en algún momento va a explotar porque nos está rodeando. Chile ayer ha postergado sus elecciones con todo el avance que tiene en vacunación, con un sistema de salud mucho más avanzado que el nuestro. A nosotros nos habían dicho, Carlos, que íbamos a tener varios millones de dosis de vacunas hasta el 31 de marzo. Pasó el 31 de marzo, creo que solo han llegado 900.000 vacunas. Por ejemplo, de la Sputnik solo llegaron 20.000. Y el gobierno prácticamente apostó toda la vacunación. Hemos visto que la vacunación tampoco es una solución inmediata y mágica. Y por eso digo, son lamentablemente 5 meses en los cuales en los tres grandes temas, el político, social y económico, creo que no hay buenas noticias. Y fíjate que estamos en un problema más. Estamos discutiendo con el mecanismo COVAX, que es el que te regala la vacuna. Como van a regalar Pfizer, les estamos discutiendo quién va a pagar si alguien se enferma o le va mal con esto, y resulta que no recogemos y no las aceptamos la Pfizer hasta que Pfizer no diga, o COVAX no diga, nosotros vamos a pagar la muerte de alguien, siendo que el número es algo que no se está haciendo en otros países, ¿no? Y obviamente esas vacunas que son quizás más costosas en su administración por el nivel de cadena de frío que necesitan, pero claramente son las vacunas que debieran ir a los grupos más vulnerables, ya sea médicos, terapias intensivas, personas con enfermedades de base. Estar en esa discusión no tiene sentido, Carlos. Solo estamos por el 2% de la población vacunada, ¿no? Ese es un dato muy duro y muestra qué tan lejos estamos. Frente además el haber decidido no tomar otras medidas, yo lo entiendo por el tema económico, pero lo que no se puede hacer pues es no hacer nada, digamos, ¿no? Y en el espacio digital que dirijo tuve una conversación con Amparo Vallivian y ella decía algo muy interesante, que hoy para cualquier ministro de Economía no hay nada más importante que las vacunas. Y decía, no me he equivocado, estoy hablando del ministro de Economía, no el de Salud, porque solo se va a poder volver a la normalidad con las vacunas, Carlos, con un proceso de vacunación efectivo, masivo, ¿no? Y tiene razón, y hablando de eso, la cuestión económica está complicada. Vos marcabas las bandas de precios, las limitaciones a las exportaciones, esta idea de García Linera, que tiene todavía mucha fuerza dentro del gobierno, porque se zambulle para no jugar, pero en el gobierno todavía tiene peso esto de que hay que grabar ahora al agronegocio, a la agroproducción, porque resulta que como ya no vamos a tener los ingresos del gas, este es un buen lugar para hincarle el diente, y me parece a mí que es un despropósito que además otra vez carga contra Santa Cruz. No sé cómo lo ves vos. Bueno, lo veo primero como el famoso salto hacia adelante, ¿no? Que es la apuesta por la radicalización que hace
Álvaro García Linera para buscar recuperar seguramente espacio y poder político dentro de esta gestión del MAS. Pero claro, destruyendo en el camino lo poco que queda en pie de la economía, Carlos, ¿no? Porque si tenés al sector de hidrocarburos en declinación, tenés al sector de minería que hace 20, 30 años no tiene ningún nuevo descubrimiento y no hay ni siquiera ningún proceso de exploración en curso importante y que depende básicamente de San Cristóbal y 2 o 3 minas más. Y entonces, ¿qué es lo que le queda al país, Carlos? Solo le queda el agronegocio, todo lo que es la agroindustria, que está principalmente en Santa Cruz. Si se van a copiar lo que ha impuesto el gobierno de Argentina, que son estas retenciones, un esquema que es un sobreimpuesto a la exportación, obviamente van a terminar de liquidar ese sector, porque analicémoslo bien. Él dice, hay un diésel subsidiado, puede ser. Pero no, claro, con eso se compensa, perdón Carlos, con eso se compensa, sí. El sector agroindustrial salió el día de ayer en este programa a decir, señores, nosotros consumimos el 8% del diésel del país. O sea, tampoco hay una ubicación de cuál es el costo del agronegocio. Es solo el 8%. Está bien, pero pongamos que ese 8% tiene subsidio, que lo tiene. Pero con eso tienen que compensar el estar a más de 2.000 kilómetros de los puertos, Carlos. Claro. Nosotros no podemos compararnos con un productor argentino que está en algunos casos a 20 kilómetros de un puerto y en el peor de los casos a 100. Y están ahí en Rosario o cualquiera de los puertos que hay sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Esos son ¿cuántos dólares en costos? Bueno, ahí la CADE, el IRSE permanentemente está dando la información sobre el costo que significa sacar esa tonelada de exportación desde Santa Cruz hacia un puerto donde se lo traspasa. Si bien aquí 600 kilómetros lo pasamos por tren, que es ya a Barcaza, esos 600 kilómetros por tren ya son muy caros en cuanto a costos. Las barcazas que tienen que hacer otros tantos miles de kilómetros, también, como no son grandes y por los problemas de hidrovía no pueden transportar grandes volúmenes, tienen que llegar a algún lugar como Rosario, por ejemplo, para hacer el transbordo a un barco que ya lleva a los mercados marítimos, en fin. Todo eso tiene un costo. Si nosotros vamos a imponer retenciones como Argentina, lo que van a provocar es que la gente deje de producir, Carlos. Además, un país que no da seguridad jurídica y como no da seguridad jurídica no puede tener un financiamiento en términos accesibles, porque aquí la tierra, con la ley que puso el MAS de que se revisa cada 2 años el derecho propietario, la llamada función económica y social, en realidad no hay propiedad privada sobre la tierra, hay un préstamo de la tierra. Entonces, con todas estas desventajas, y si además siguen con esas políticas donde no dejan tener todo lo que es biotecnología, que es algo que también a los otros países que ya tienen todas esas ventajas de proximidad y frente a los puertos, en fin, ellos producen con muchos menores costos que nosotros. Entonces, sí, claro, para alguien que solo sabe cobrar impuestos y no sabe lo que es producir, quizás parezca fácil. Lo que van a provocar es terminar de destruir al único sector que tiene futuro en el país, porque, repito, hidrocarburos y minería están declinando. Y si a eso le aumentas el impuesto a las grandes fortunas, que al final de cuentas lo impusieron, y además se lo ha impuesto, y no se está respetando los recursos que se han presentado, porque se han presentado recursos de inconstitucionalidad, y sin embargo le están echando nomás, y ya están ahora cargando con el 200% de multa a los que no lo pagaron. Viejo, esto es una locura. Carlos, es un impuesto que termina por así decir, fundir las condiciones que ofrezca Bolivia para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La extranjera ni qué decir, pues imagínate a alguien que lleva más de 6 meses en Bolivia, por ejemplo, un ejecutivo de una empresa internacional, tendría que, por vivir más de 6 meses en Bolivia, tendría que pagar impuestos hasta por lo que tiene en su país. Obviamente, ¿quién va a venir a invertir en esas condiciones? Pero pongamos el caso de los bolivianos. Escuché una explicación que daba muy interesante el otro día, que por todo lo que uno adquiera va a pagar, ¿no? Y yo quisiera darte aquí alguna información adicional. Cuando
uno compra, por ejemplo, en el agro, casi todo está a nombre de las personas, porque son impuestos a las personas, y es un impuesto, demagógicamente le pusieron a las grandes fortunas para que se genere antipatía, diga, bueno, van a pagar los millonarios, ¿no? Y lamentablemente mucha gente saca así los titulares. Bueno, en realidad es un impuesto al patrimonio. ¿Y cómo se va a constituir el patrimonio? ¿Qué significa el patrimonio, Carlos? Todo lo que una persona tiene. Eso puede ser la propiedad de una tierra, puede ser la propiedad de una cosechadora, puede ser la propiedad de un tractor. Su casa, la casa uno la ocupa, le genera un beneficio, pero no genera ingresos, ¿no? Así es. Puede ser también si tiene cuotas de participación en una sociedad. Bueno, todo eso se suma. Y cuando vemos, Carlos, por todas estas cosas uno ya pagó. Por Claro. ejemplo, si uno compró un tractor, uno ya pagó cuando compró ese tractor. Ahí había un arancel de importación, había un impuesto al IVA. La empresa que se lo vende también está pagando impuestos a las autoridades por esa venta. Pero a partir de ahora se va a pagar por ese tractor todos los meses o todos los años, porque va a formar parte de ese patrimonio. Ahora, estamos en medio de una crisis económica. Pongámonos el caso del dueño de un hotel. Los hoteles, por definición, son edificios, son terrenos, obviamente representan un patrimonio que como inmueble tiene un valor elevado. Pero estoy seguro que todos han perdido dinero el año pasado por la pandemia y lo más probable es que, como no se puede recuperar el movimiento normal por todos estos nuevos rebrotes, estas nuevas olas de la pandemia, se vaya a perder este año. Entonces, ese dueño, además de conseguir dinero para no cerrar esta empresa, ahora tiene que conseguir dinero para pagar impuestos sobre ese bien del cual él es propietario. Yo lo que temo es que mucha gente termine cerrando estas operaciones y ahí pierde el país. Vamos a otro ejemplo. Personas, todos sabemos que el rubro de la construcción es algo que genera mucho efecto multiplicador, porque atrás de un edificio no solo están los albañiles, están quienes fabrican las puertas, las ventanas, quienes pintan, bueno, es una infinidad de insumos. Bueno, todo ese efecto multiplicador, Carlos, el dueño de estos desarrollos inmobiliarios que hoy debe estar sufriendo porque con la pandemia no ha podido quizás terminarlo cuando pensaba, no ha podido venderlo cuando pensaba. Le debe estar bajando el precio porque en la desesperación todo el mundo comienza a competir y a bajar los precios. Entonces, ese propietario de ese bien, que además son proyectos que llevan 3, 4 años entre que se comienza a invertir, a gastar, digamos, por ejemplo, en comprar el terreno, en contratar a quienes hagan el diseño del proyecto, de los sistemas sanitarios, en fin. Además de conseguir recursos para seguir manteniendo y poder terminar esa inversión, ahora tiene que conseguir recursos para pagar impuestos sobre una inversión que todavía no está rindiendo. Entonces, es un mensaje muy negativo para la inversión por un criterio absolutamente ideológico, porque no es un tema económico. Porque el ingreso, el retorno. Claro, como gran cosa dicen que recaudan 160 a 170 millones de dólares. Walter, creo que perdón, de bolivianos, 20 millones de dólares, poco más de 20, en un país que un año normal sin pandemia estaba recaudando 40.000 millones de bolivianos, alrededor de 6.000 millones de dólares. Sí. ¿No? Entonces, es un tema absolutamente político, ideológico, que además genera inseguridad para las personas, Carlos. Dos tipos de seguridad. Vos entendés mucho el tema de seguridad. Yo no sé si vos sabés que a cada persona que ha tenido que registrarse, la han hecho posar casi como si fuera un prontuario, mostrando su carnet. Y estas personas, con esa foto y ese carnet, obviamente han tenido que poner la declaración de todo lo que tienen ellos y sus familias. En un país donde no se puede confiar que la información no se vaya a filtrar, imagínate lo que esto representa en cuanto a riesgo de inseguridad. Es terrible. Pero además, la ley permite que los inspectores vengan después a reevaluar todo, a decir, no, ¿sabe qué? Yo creo que usted puso, porque hay 3 o 4 criterios de evaluación de los bienes de las personas. ¿No? Usted lo ha subvaluado, esto vale más. ¿Y quién lo dice? No, a mí lo dice. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuánto vale una empresa hoy, Carlos? En el balance, en teoría, pues tiene un valor. Pero en el mercado no lo tiene, porque en estas dificultades económicas, ¿quién está comprando empresas? ¿A quién se le podría vender una industria? En fin. Entonces,
todo esto va a dar curso a una serie de arbitrariedades que sabemos que en el país terminan convirtiéndose en extorsiones y chantajes. Pero te voy a desafiar con otra cosita. El artículo 13 de ese hermoso impuesto dice que esa plata es solo del Tesoro General del Estado, de la Nación, y que no es coparticipable consecuentemente. Y resulta que los impuestos a las casas, los impuestos a los vehículos, son impuestos departamentales, son impuestos municipales, y resulta que todo el mundo se cayó la boca y nadie se quejó, y ya se ha dado por bien hecho lo que está hecho. ¿Cuál es tu criterio con eso? Bueno, es algo que debemos rechazar y condenar, y es una constante. Prácticamente todas las medidas que se han tomado durante los gobiernos de Evo Morales y ahora con este nuevo gobierno, donde hay una persona que es común, digamos, el anterior ministro de Economía y actual presidente Luis Arce, le ponen esa cláusula de que no se puede, que no se va a coparticipar. Incluso toman una serie de medidas como incrementar el pago con notas de crédito y cosas que no las coparticipan. Obviamente, esto nuevamente es un contrasentido, porque a la hora de la verdad, todo ese patrimonio, Carlos, toda esa actividad económica, ¿dónde está? Por ejemplo, una industria que funciona en el parque industrial, bueno, ¿quién le tiene que proveer servicios, infraestructura, calles, alcantarillado a ese parque industrial donde esté establecida una industria por la cual una persona después va a pagar este impuesto al patrimonio? Bueno, esto es la ciudad, es la gobernación en algunos casos, cuando están en el campo, en fin. Entonces, nuevamente vemos esta actitud de centralismo fiscal que este gobierno viene imponiendo una y otra vez. Y aquí está claro que tanto los afectados, que en este caso son las universidades públicas, las gobernaciones, los municipios, como los parlamentarios por una oposición debieran impugnar ese artículo. Yo creo que el panorama está grave y quiero cerrar con esto, Oscar, el tema de la repartición de tierras tan agresiva en Chiquitos. Estamos camino a deforestar absolutamente todo Chiquitos. No hay, todos lo están manejando. Ayer a mí me dio, puse la nota del tipo que vive en San Julián y que dice: nosotros nos hemos ganado el derecho porque ganamos elecciones de tener aquí entre nosotros y que salga de aquí de entre nosotros el encargado de la parte del INRA en Santa Cruz. Y uno se pregunta, ¿en serio se reparte así esto? Chiquitos son los lugares de donde salen la gente que llega, de donde sale a repartirse las tierras. He podido detectar, Oscar, el excelente trabajo de la Fundación Noel Kemp y de otra gente. El incendio del 2019, que es el más fuerte, vos podés seguir en las últimas dotaciones de tierra, podés seguir punto por punto la ruta del fuego. O sea, los tipos que vinieron a chaquear, recién llegados, los que prendieron fuego, son los que armaron todo esto. Y pareciera que no importa porque nadie dice nada. ¿Cuál es tu criterio con relación a esto? Primero que eso comprueba la falsedad de todo el ataque y la campaña que se realizó y se realiza permanentemente, y no solo desde el MAS, también desde muchas otras organizaciones contra el sector productivo cruceño, a quien se ha culpado de haber sido el culpable de estos incendios y a quien se ataca. Y quienes somos pues de la región y conocemos lo que es el sector y la economía productiva, Carlos, sabemos que un productor pues no va a ir a destruir lo que tanto le cuesta. Si es un ganadero no va a quemar lo que es pasto sembrado, cuesta mucho, es una inversión muy alta. Si es
un agricultor, especialmente aquí en Chataca, que son los medianos y grandes agricultores, ellos incluso hacen siembra directa, hacen toda una serie de técnicas de mejores prácticas que se han ido importando de la Argentina, del Brasil, donde prácticamente al cosechar ya se está sembrando, nadie va a quemar todo eso. Bueno. Entonces, está claro, y yo lamento que aquí no haya una coherencia entre toda esta corriente adversa que se genera contra Santa Cruz y su sector productivo, de que toda esta destrucción, especialmente la chiquitanía, se da por un motivo político, que es no el buscar que todas estas personas, estas familias, puedan tener mejores condiciones de vida, sino lo que buscan es tomar un territorio para poder ir alterando la correlación poblacional y así poder ganar estas elecciones que vienen perdiendo. Ese es el tema de fondo. Bueno, eso lo dirige el movimiento socialismo utilizando al INRA, utilizando la AGT, en fin, y tenemos que tener claro entonces cuál es la causa de fondo que origina todo este movimiento. Lo cual no quiere decir que por ahí, si hay alguna persona que desde el punto de vista de la ganadería o la agricultura, bueno, va contra la ley, se haga un proceso y se sancione como corresponda, pero no es la generalidad. Y yo quisiera insistir en eso, Carlos, que aquí hay una doble moral y una doble estándar, porque fui testigo de toda esa campaña tan duro que se hizo, y ahora cuando vemos que este gobierno nuevamente está promoviendo este tipo de traslado de gente a tierras que no necesariamente son aptas para agricultura, porque hay un plan de uso de suelo que se debe respetar si queremos garantizar la sostenibilidad de la producción del departamento, que es la que sostiene la producción a nivel nacional. Obviamente, en su mayor parte, esas tierras tienen lo que se llama vocación forestal o vocación silvopastoril, pero no son, excepto algunas manchas que habrá que identificarlas, en su mayor parte no son en la chiquitanía propias de agricultura, ¿no? Pues te voy a llamar la semana que viene porque me gustaría incidir más sobre la parte económica. ¿Se puede? Con mucho gusto, Carlos. Ok, Muchas gracias. Oscar. Buenos días, muchas gracias.